Buenos días a todos y a todas. Iniciamos entonces este segundo taller en el marco del segundo llamado de los fondos concursables 2026. Este taller forma parte de una serie de tres talleres que están programados en las bases del concurso. Estos talleres los estamos realizando desde el nivel central, pero cada una de las sedes tiene preparado también otras instancias de acompañamiento y capacitación a los que por supuesto les invitamos que participen. Hoy día vamos a hablar acerca del formulario de postulación y también algunas recomendaciones asociadas a todo el proceso que esperamos que les sean de mucha utilidad. Primero vamos a comenzar comentando algunas consideraciones que hay que tener antes de empezar a completar el formulario de postulación en la plataforma de BCM. Es importante que ustedes validen que su perfil, su usuario, está activado en la plataforma de BCM. Eso lo pueden hacer, por supuesto, intentando en la plataforma, intentando ingresar, y ahí el sistema les va a decir si están habilitados o no. Y quienes obviamente han participado de fondos concursables anteriores, ya están registrados en la plataforma, no deberán tener ningún problema para acceder. Dentro de la plataforma, una vez que se accede, en el botón del fondo concursable, que es FFCC 2026, ustedes van a ingresar y ahí van a poder descargar las bases, y también es importante que puedan presionar el botón aceptar, que ahí ustedes están señalando que están en conocimiento de las bases y que las han leído. Nosotros recomendamos que antes de empezar a completar el formulario de los fondos concursables, lo lean en su totalidad para que puedan comprender todos los aspectos que esta aborda, y también puedan ir respondiéndolo después de manera ordenada, para que no se vayan repitiendo las ideas a lo largo de las preguntas. Eh, También es importante poder leer las rúbricas que están en las bases y poder hacer una comparación respecto de qué preguntas me van a permitir poder cumplir o no cumplir los criterios de las rúbricas. Están más o menos alineadas. Normalmente una pregunta está asociada a una parte o a una sección de un criterio de la rúbrica. Nosotros recomendamos a todos los líderes de proyecto o los equipos, si así lo desean, contactarse y conversar primero antes de postular con el equipo de SEMA y la SED, porque ellos pueden orientarlos en diversas formas para fortalecer la iniciativa, orientaciones técnicas concretas acerca de la formulación, la participación de estudiantes, y también para hacer mejoras a proyectos que a lo mejor se postularon en llamadas anteriores y no quedaron. También muchas veces el equipo de la SED ayuda a poder articular a los académicos. De repente hay académicos que tienen ideas parecidas, que quieren hacer proyectos parecidos, y a lo mejor es una buena instancia poder articularse en un solo proyecto para poder potenciar estas iniciativas. Les recomendamos que soliciten a sus académicos, a los académicos que forman parte del proyecto, que van a participar a través de asignaturas, que ojalá les manden de manera lo más anticipada posible la información como su RUT, porque ustedes van a tener que agregar los RUT de los académicos en el formulario, los códigos y nombres de las asignaturas que participan, el número de estudiantes que va a participar, y también los resultados de aprendizaje que se asocian a lo que los estudiantes van a desempeñar en el desarrollo del proyecto. Y esta parte que es muy importante, que está ahí destacada, la carta firmada por parte de las organizaciones externas. Nosotros recomendamos poder desde ya empezar a gestionarla, porque el proceso de firmas, de repente las organizaciones, es algo que demora, y la carta firmada en el formato establecido por el BCM es uno de los criterios de admisibilidad. Cuando hay excepciones respecto a este formato, cuando de repente en organismos públicos se ha estado viendo hasta ahora con los problemas que ha habido en relación a temas de corrupción, qué sé yo, están desde las propias instituciones solamente firmando cartas que estén en el formato que ellos estipulan. En esos casos podemos hacer la excepción, pero en la mayoría de las organizaciones debe estar en el formato que nosotros tenemos acá estipulado. También recomendamos que soliciten en los equipos de BCM un formulario Word, que son las mismas preguntas que están en plataforma, porque a ustedes les va a permitir trabajar en la formulación de manera más rápida, más fácil, y una vez que tengan listo ya este formulario completo, lo puedan subir a la plataforma. También esto va a servir de respaldo, porque como son sistemas digitales,
a veces para evitar pérdidas de información es bueno tener siempre un respaldo en el board en el que han ido trabajando. Bueno, ¿qué consideraciones o recomendaciones debiesen tener durante la formulación? Eh, Poder informarse, conocer los principios de la vinculación con el medio, su política, y participar en los diferentes talleres y mentorías que son preparados tanto por BCM Central como por los equipos de BCM y las sedes, ver diferentes videos, recursos formativos que existen hoy día que están disponibles. Hay una serie de videos que están disponibles en la sección tutorial de la plataforma, donde, por ejemplo, se abordan temáticas como cómo diseñar experiencias de aprendizaje significativo, cómo llevar a cabo procesos de co-construcción, etc. También tenemos recursos formativos escritos, como las guías. Hay una guía también que recomendamos que la puedan utilizar porque nos va a guiar respecto de el vocabulario o las expresiones que quizás están un poco en desuso porque, y que están comúnmente arraigadas de repente cuando se desarrollan estas intervenciones sociales. Entonces les ayuda a poder utilizar de mejor manera el lenguaje y que esté más alineado con los principios de la vinculación con el medio. Eh, También de cara a los estudiantes, a los beneficiarios y a todos quienes participan de las iniciativas. También hay otro documento interesante que es relativamente nuevo, que tiene lineamientos escritos y herramientas prácticas para poder desarrollar la co-construcción y también la comunicación al interior de las iniciativas de BCM. Esa guía aborda no solamente la comunicación en los procesos de diseño del proyecto, sino también durante la ejecución, así que es un documento que igual les va a servir durante todo el proceso de desarrollo del proyecto. También dentro de esta guía hay un checklist con es decir, aspectos que debiesen cumplirse y estar presentes en los procesos de co-construcción, que ahí también recomendamos que puedan utilizar. También tenemos un curso de inducción que es relativamente nuevo, que es un curso general de BCM que sirve tanto para poder tener mayores herramientas para implementar proyectos colaborativos, como también incorporación curricular, es decir, todos los instrumentos, que es el curso de inducción de BCM. Ese curso es un curso breve y está disponible en la plataforma de evaluación de BCM. Esa plataforma de evaluación también requiere habilitación, por lo tanto, si nunca han ingresado, nos pueden escribir a nuestro correo, bcm.bcs.cl, o bien contactar a los equipos de BCM de la C para que puedan gestionar su acceso. También nosotros sugerimos que vayan contestando el formulario de manera deductiva, en orden, porque hay muchas preguntas que están asociadas unas con otras y son interdependientes. Por ejemplo, si nosotros no hemos todavía generado etapas en el proyecto, formulado las etapas, no podemos generar actividades y tampoco podríamos completar el presupuesto. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado cuando vamos editando preguntas que ya hemos completado porque podrían afectar preguntas de más abajo del formulario y eso genera después incompletitud de información o incoherencias. Leer con mucho detalle, cuando ustedes van subiendo las preguntas de la plataforma, hay una pregunta en negrita que es la pregunta general, pero abajo hay una bajada con recomendaciones, con aspectos que la pregunta debiese responder. Entonces es súper importante que ustedes se enfoquen en eso, al igual que en las rúbricas, para poder contestar de manera más completa posible las preguntas. Bueno, siempre hay que utilizar una redacción lo más clara posible, que refleje el valor del proyecto y que sea estratégica, no redundante, pero que sí que destaque las fortalezas que tiene el proyecto en términos de su contribución, etc. Cuidar la ortografía, es súper importante cuidar la ortografía porque estas iniciativas son públicas y también una redacción deficiente o con problemas de ortografía puede dificultar la comprensión de la iniciativa por parte de los evaluadores. Bueno, también otra recomendación, que este ya tiene más que ver con un tema de plataforma, es que cuando ustedes quieran copiar lo que han escrito en el Word a las preguntas, por ejemplo, de campo abierto del formulario de postulación, les recomendamos que antes copien el texto y lo peguen en el mismo Word, pero utilizando la herramienta de pegado que es una letra A, que es el pegado sin formato, y luego lo copien nuevamente y lo peguen a la plataforma. ¿Por qué? Porque la ventana donde nosotros escribimos la pregunta abierta no reconoce el formato, entonces reconoce solo el texto puro. Entonces ahí a veces sucede que no se pegan bien,
y las palabras, qué sé yo, o quedan blancos y a veces puede ser por este tema, así que recomendamos hacerlo así. Solicitar al equipo de CM de sede los valores hora por carrera que están vigentes para poder calcular de manera adecuada el presupuesto cuando hay pagos a académicos. Igual esos valores son los mismos del llamado anterior para quienes participaron, así que no hay ninguna actualización, son valores que se mantienen durante el año. Si el proyecto se articula con un PTH, que es uno de los aspectos de valor agregado que van a potenciar la iniciativa, es importante que el líder se pueda contactar a su vez con el líder del PTH para poder generar una mejor alineación de la iniciativa con el PTH y con la línea también del PTH. Esto lo recomendamos porque a veces ha sucedido que la asociación no es clara, entonces en esos casos el puntaje respecto a la asociación no se lograría. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante poder, además de señalar con claridad en el proyecto, en la situación actual del entorno, que se articula con el PTH, por qué se articula y con la línea a su vez, es importante también hacer una coordinación con los líderes o con el equipo del PTH. La plataforma cuenta con un cierre de manera automática, un cierre de sesión, por lo tanto, lo que les decía, es importante ir recordando los textos en Word e ir viendo que efectivamente se hayan guardado los cambios. En las distintas preguntas del formulario, normalmente hay un botón de guardado, independiente de que hay un botón general de guardado, les recomendamos que vayan presionando a medida que van contestando las preguntas, presionando inmediatamente guardar para no perder ningún. Igualmente, si presentaran cualquier incidencia, cualquier problema con el registro de la plataforma, con el formulario, es importante que lo puedan comunicar a los equipos de BCM y la SED para que ellos a su vez nos comenten y podamos solucionar cualquier problema que pudiera existir y que obviamente esos problemas no les generen a su vez alguna dificultad en el proceso de postulación. Al finalizar la formulación, es importante que puedan volver a revisar si están cumpliendo con los criterios de admisibilidad, si todas las preguntas están completas. Obviamente nos referimos a las preguntas de carácter obligatorio. Si hay preguntas de valor agregado, muchas de ellas no son obligatorias, porque obviamente son aspectos que cada iniciativa decide si va a incorporar o no. Otra cosa clave es poder actualizar los correos tanto del líder de la iniciativa como como del equipo, porque es importante, porque nosotros toda la notificación, la comunicación, la dirigimos hacia el sistema. Entonces a veces pasa que hay correos muy antiguos porque la plataforma al ingresar un root de una persona te sugiere un correo, que es el último correo que se guardó. Pero ese campo es editable, entonces ahí sugerimos que puedan ir editando y actualizando lo más posible los correos. Avisar a los equipos de BCM que se ha postulado es una buena práctica si ellos están conscientes, pueden verificar que la postulación se hizo de manera exitosa, etc. Una vez presionado el botón enviar del proyecto, luego de que ya hayan completado todo el formulario, les debería llegar una notificación de confirmación de la postulación. Esta notificación se puede demorar como tiempo máximo, unos 10 minutos. Si esta notificación no llegara, la idea es que nos puedan avisar o el equipo de SM la sede, pero igual ustedes pueden corroborar que la iniciativa está postulada en la sección Mis iniciativas de su perfil de la plataforma, en la pestaña de proyectos. Ahí les debería aparecer la iniciativa con su ID y el estado en el que está, que debería ser postulado. De manera posterior a la postulación, me refiero a unos días después, es importante que el líder del proyecto revise y se encuentre al día con las fechas de los informes de avance de otros proyectos que pueda estar liderando durante el año. Nos referimos a proyectos con fondos concursables como sin fondos. ¿Por qué? Porque en esta versión del concurso es un criterio obligatorio para poder adjudicar recursos el que los informes de avance de otros proyectos que estén liderando los académicos se encuentren al día. ¿Qué quiere decir que se encuentren al día? Que si la etapa del proyecto terminó, los académicos tienen un plazo de 10 días para poder enviar el informe de avance y que este sea aprobado. En el caso del informe de cierre, este plazo se aumenta a 20 días. ¿Ya? Esta parte es súper importante porque podría pasar que un proyecto sea bien evaluado, quede dentro del listado de adjudicados, pero por no cumplir con este criterio, no adjudique los recursos. Como les venía comentando, además de actualizar el correo, la idea es que puedan estar atentos al correo institucional y a las fechas de las diferentes etapas
en las bases, porque eventualmente si hay algún problema de admisibilidad, recuerden que hay un plazo de 48 horas para que los académicos puedan subsanarlas. Nosotros les avisamos a través de correo y ahí también se pueden coordinar con los equipos de BCM de la SED para poder lograr y subsanar esta admisibilidad y continuar a la siguiente etapa de evaluación. Luego del proceso de admisibilidad, una vez que ya ustedes verifican que su proyecto es admisible, va a pasar a la etapa de evaluación y luego va a venir la etapa de comunicación de los resultados. Ahí es importante que ustedes también estén atentos porque les va a llegar un acta con acuerdos de adjudicación que ustedes deben firmar para poder iniciar la ejecución. Firmar y enviar para poder iniciar la ejecución. En el caso de los proyectos aprobados con indicaciones, le llega esa misma acta, pero esa acta contiene algunos acuerdos, algunas solicitudes de ajuste que normalmente son pequeñas, se espera, para poder aplicar a sus proyectos antes de comenzar la implementación. El plazo que tienen para poder aplicar esos ajustes normalmente es de 7 a 8 días, 7 a 10 días, así que ahí en caso de que necesiten más siempre se puede conversar, pero hay que tener presente que eso siempre va a retrasar la ejecución de los proyectos, el inicio, y lo que queremos es que inicien lo antes posible. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar en plataforma, antes de pasar acá como a errores o debilidades más comunes que se encuentran en los proyectos. Les voy a mostrar la plataforma, a quienes no han ingresado nunca. Vamos a esperar que cargue, está algo lento internet. Ahí sí. Bueno, esta es la plataforma de SM. Ustedes tienen que ingresar su usuario, normalmente es la primera parte del correo antes del arroba USS, es decir, el arroba USS no va. En este caso aquí tengo un usuario especial, por eso no, si voy a mi correo. Entonces abrimos, y si se fijan acá, en la esquina superior derecha hay dos botones, uno que dice ingresar iniciativas, que ahí se pueden ingresar proyectos sin fondo, consejos sectoriales, actividades de extensión académica, etc. Pero acá hay un botón en celeste que es el botón de los fondos concursables, que va a estar abierto durante todo el proceso de postulación. Si ustedes lo presionan, descargan las bases, dicen que aceptan las bases y que las han leído, ponen acá un nombre ficticio de la iniciativa o el nombre que quieran, y continúan. Este nombre después lo pueden seguir editando, así que no es problema que pongan ahí cualquier cosa. Y este es el formulario de postulación. Si se fijan, tiene 6 ítems que van abordando diferentes aspectos del proyecto. Entonces, aquí vamos a empezar con la primera pregunta, que es situación actual del entorno, y se expone la problemática o fenómeno general que aborda el proyecto, incorporando referencias conceptuales que lo describan o expliquen, y estadísticas que evidencien su magnitud de impacto. Además, si el proyecto está articulado con un PTH, fundamente cómo se relaciona con este y una de sus líneas de acción. Agregue las referencias al final del texto. Este tema de los caracteres, yo les diría que no se preocuparan demasiado porque en general ahí es relativo. La idea es que incluya todos los elementos que se necesiten para poder comprender, para poder introducir en un fenómeno, en la relevancia de un fenómeno respecto al cual se inscribe el proyecto. Pero ¿qué de repente debilidades nosotros visualizamos usualmente en esta sección? Primero, que no se precisa el fenómeno general sobre el cual se enmarca el proyecto, entonces se hablan de muchas cosas, pero no se logra entender hacia dónde va el proyecto. También pasa que a veces los proyectos tienen soluciones que son integrales, entonces abordan diferentes aspectos y de repente los párrafos en esta situación actual quedan como desconectados. Entonces un párrafo habla de una cosa, otro de otra, entonces no tiene esta alineación coherente en un texto que debiese tener. Utiliza solo estadísticas, pero no utiliza definiciones que puedan permitir comprender de qué se trata el fenómeno, que lo describan. De repente se usan siglas, pero no se explica por qué sé yo, no se describen aspectos esenciales de un concepto que a lo mejor va a ser clave en el proyecto. Eso es importante que se considere dentro de esta sección. ¿Por qué? Porque nos van a permitir poder
comprender mejor la problemática, también su importancia y sus implicancias, a quienes afectan, cómo afecta esta problemática. A veces pasa que utilizan estadísticas demasiado antiguas y eso también va en contra y perjudica el proyecto. No describir cómo se articula con su PTH, a veces solamente se menciona, pero no se profundiza en eso. Es importante poder precisar por qué se articula, de qué manera, y no incorporar el listado de referencias bibliográficas que se utiliza. Nos ha pasado que se citan estadísticas, conceptos, pero no están bien citados sus autores ni tampoco las referencias. Aquí pueden utilizar el formato que más les acomode, pero lo importante es que estén presentes esas referencias. Luego la situación, perdón, en el problema a abordar, aquí ya se tiene que enfocar en el territorio, en la organización, describiendo ya de manera más específica el problema. Acá lo que se recomienda es poder ir separando entre primero mencionar las causas, los efectos directos que tiene el problema en la población objetivo, y también la causa o las causas que van a ser abordados a través del proyecto. Porque yo puedo mencionar, normalmente los problemas son multicausales, tienen diferentes aristas, pero normalmente las iniciativas tampoco pueden abordar todas las aristas, ni es factible abordarlas todas. Entonces es importante que se señale qué aristas, qué causas el proyecto va a abordar y de qué manera lo va a abordar, de manera breve. Pero ¿qué problemas nosotros normalmente podemos identificar en esta sección? A veces pasa que el problema no es coherente con lo que se señaló en la situación actual, entonces como que si fuesen dos proyectos diferentes. Incluso a veces el problema incluye ámbitos, incluye fenómenos que no se abordaron en la introducción, que es esta situación actual. No se sitúa el problema a nivel local o concreto de dónde se inscribe el proyecto, eso también es una debilidad, tiene que situarse. No se presentan ni distinguen de manera ordenada las causas y los efectos, ahí la idea es que sea lo más ordenado posible y lo más completo, y a veces no se mencionan las causas que el proyecto abordará, eso pasa mucho y eso descuenta puntaje. Luego de esto vienen los objetivos específicos, aquí, el objetivo general del proyecto. Aquí, si se fijan, dice, redacta un objetivo general coherente con el problema que aborda el proyecto. Ahí siempre hay que resguardar la coherencia durante todo el formulario. Dice, utiliza un verbo en infinitivo, uno solo, a veces menciona más de uno, menciona los beneficiarios externos y de manera general las principales acciones que permitirán el cumplimiento del propósito. Finalmente señala los ejecutores de las actividades, normalmente son los académicos y estudiantes, ya es importante mencionar la carrera, y de manera breve, pero más o menos completa y robusta, cómo el proyecto va a contribuir a la formación profesional integral de los estudiantes USS, es lo que llamamos contribución interna de los estudiantes. Entonces aquí hay una estructura sugerida, que dice verbo, el propósito, beneficiarios externos, medios, ejecutores y la contribución interna, y acá se menciona que el orden puede variar, pero es importante que estén presentes estos elementos en el objetivo. Es decir, si falta el beneficiario o la población objetivo, el objetivo no estaría bien completo y explicativo. ¿Ya? Entonces, también otro de las debilidades que a veces ocurren es que el verbo está centrado en una acción en lugar del propósito. Nosotros, al menos desde el SM, como lo entendemos, es que el medio es la actividad que te va a permitir poder cumplir el propósito del objetivo. Por lo tanto, ese verbo debe reflejar no la actividad que se va a hacer, sino lo que se busca lograr a través de las actividades. A veces el impacto interno o la contribución interna de los estudiantes no se señala o se señala algo muy genérico, muy robusto, o sea, muy poco robusto. Es importante ahí que sea bien específico y que se relacione con lo que los estudiantes van a hacer. Es importante que se señale las habilidades, por ejemplo, si hay desarrollo de habilidades disciplinarias, aprendizaje o socioemocionales, que ojalá se pueda mencionar qué habilidades son, porque no las va a desarrollar todas, o sea, las experiencias no. Lo importante es que se focalicen para que tengan un diseño también que vaya en busca del desarrollo de esos aprendizajes, de esas habilidades, y a veces el impacto también está como sobreestimado, como que es demasiada significativa la experiencia y con lo que van a hacer los estudiantes tal vez no es tan así, entonces eso tiene que ser pertinente con lo que los estudiantes van a hacer, o a veces está subestimado. Los estudiantes van a desarrollar valores USS, diferentes habilidades y no está como explicitado en este objetivo. En relación a los objetivos específicos,
Acá, si se fijan, primero tienen que redactarlos, pero luego más allá, más abajo, tienen que poner un indicador de resultado, el resultado esperado del indicador y el instrumento de medición que me va a permitir poder completar los datos del indicador. Y aquí es súper importante que esté todo coordinado y alineado. Es decir, el indicador me tiene que permitir evaluar el cumplimiento del propósito, el resultado esperado debe ser un número posible que yo voy a lograr, que yo puedo lograr a través de mi indicador de resultado. Ahí es importante también no sobreestimar ni subestimar el resultado esperado. Cada proyecto es diferente, por lo tanto, trabaja con poblaciones objetivos diferentes, por lo tanto, ahí el resultado esperado tiene que ser un ejercicio súper honesto y coherente respecto de cuánto es lo que se puede lograr y cuánto es y obviamente considerando el esfuerzo máximo para tener una contribución lo más amplia posible. Y el instrumento tiene que estar en línea directa con el indicador. Si el indicador está asociado a la aplicación de una encuesta, una evaluación, en el instrumento debería estar mencionado el nombre de la encuesta, el nombre de la evaluación, etc. Y al final indicar el tipo de contribución. ¿Ya? El tipo de contribución tiene que ver con, más que nada, con quién se va a beneficiar con el cumplimiento del propósito. Ya a veces hay confusiones porque, claro, en el fondo, una parte de las acciones los estudiantes van a desarrollarse porque van a ejecutar esas acciones, pero hay otra parte que se va a beneficiar de esa acción. Entonces, cada objetivo debe estar enfocado o en el desarrollo de habilidades de los estudiantes a través de la ejecución de las acciones y también en los beneficiarios externos quienes se van a beneficiar de esta acción. Entonces, cada proyecto debe tener objetivos de contribución interna y externa, porque a veces pasa que solamente se plantean objetivos o están todos los objetivos centrados como desde el punto de vista del desarrollo interno o de los estudiantes, pero no deben haber objetivos asociados a contribución interna y externa. Entonces, ¿cuáles son las principales debilidades? A veces faltan objetivos específicos para implementar todo lo que el proyecto va a desarrollar, es decir, no pueden quedar líneas de acción que además están consideradas en el objetivo general sin su objetivo específico, así como no pueden haber líneas de acción sin actividades o objetivos que no estén asociados a ninguna actividad. No se incluyen los elementos solicitados, ahí al igual que en el objetivo general debe mencionarse el medio, los beneficiarios y quienes ejecutan esta actividad, que normalmente son los estudiantes o los académicos, y también porque sabemos que puede ser un poco quizás engorroso poder anotarlo, por eso clarifica mucho la comprensión del proyecto, porque participan tantas carreras, tantos académicos pueden entender qué va a ser cada carrera, eso también se puede desprender a través de los objetivos. Entonces es importante que además vaya qué carrera va a ser tal, va a desarrollar tal objetivo o va a contribuir a ese objetivo. Los verbos, al igual que en el objetivo, deben estar centrados en el propósito y no en una actividad. Faltan objetivos de contribución interna o externa, o están mal clasificados, lo que les comentaba yo, que están planteados desde un punto de vista interno, pero le ponen al final la contribución, que es una contribución externa. Después viene la descripción de actividades, allí es importante poder, esto es complementario a la enumeración de actividades, entonces acá lo que se busca es que se pueda explicar en qué consiste cada actividad, quiénes van a desarrollar esas actividades, qué etapas va a tener, qué cosas va a considerar, la frecuencia, si van a ser online o presenciales, si hay un producto que se asocia a cada una de las actividades, también mencionarlo, eso es importante. Aquí con respecto a los indicadores y resultados esperados, lo que yo ya les comentaba, es importante que el indicador tenga con precisión el objetivo, que las fórmulas no tengan errores matemáticos, a veces sin querer se invierte el numerador, el denominador, o a veces copiando, pegando, quedan medios amorfos los indicadores, ahí hay que fijarse muy bien, el resultado esperado a veces no es coherente con el indicador y está escrito, por ejemplo, en palabras, cuando en realidad el indicador es un número, por lo tanto el resultado esperado debiese ser un número. Eh, También otro error común, o debilidad más bien que error, es solo incorporar indicadores de cobertura, de implementación de actividades, que en realidad eso a nosotros no nos va a asegurar el cumplimiento del propósito de un objetivo, ¿ya? Entonces es importante poder incorporar indicadores que puedan evaluar contribución,
Por ejemplo, si hay una evaluación, poder hacer un indicador asociado a un logro respecto a esa evaluación en un porcentaje de la población objetivo. Si hay un producto también, que ese producto se presente como indicador, que eso puede ser, pero que ese producto además esté validado por la contraparte, quienes van a recibir, o validado por los académicos, etc. No es que no se puedan poner indicadores de cobertura, pero si se ponen, además se tienen que poner indicadores de contribución. Otro error es poner más de un indicador. Cada objetivo debe tener solo un indicador, entonces ahí tenemos que ser estratégicos en escoger qué indicador vamos a utilizar y, por supuesto, considerar de manera factible qué información podemos recoger para poder aplicar ese indicador. No ser demasiado ambiciosos para no correr el riesgo de después no poder tener la información. En relación a la experiencia de aprendizaje significativo, que es esta pregunta que viene a continuación, que dice, comente cómo participarán y cuál será el rol de los estudiantes en el proyecto y cómo esto les brindará una experiencia de aprendizaje significativo que contribuya al desarrollo de habilidades socioemocionales y de ciudadanía, o que favorezca la empleabilidad. Y además se pide acá, que esto también se olvida, cómo el proyecto podría contribuir al desarrollo de ciertos valores, USS, que son los valores SIG. Y aquí también hay una recomendación que a veces pasa, es no olvidar considerar, referirse a todas las carreras y programas que participan, incluyendo posgrado, educación continua, etc. Entonces, ¿en qué aspectos hay que fijarse acá? Porque suele ocurrir. Olvidar señalar el rol de las carreras o hablar solamente de una carrera o las que tienen tal vez un rol más importante, aquí las tienen que mencionar todas. No mencionar cómo el proyecto va a incidir o va a estimular el desarrollo de los valores USS. Eso es algo súper importante, es parte de nuestro modelo de evaluación y de los resultados esperados que buscamos a través de la BCM. Y también, de repente, hay que fijarse obviamente lo que les decía en relación a la coherencia. Entonces, a veces no se percibe de manera tan concreta esta coherencia entre lo que van a hacer y las habilidades o aprendizajes que se dice que van a lograr. Entonces, eso también hay que tener en consideración. En relación a los académicos participantes, que es esta sección que viene acá más abajo. Si se fijan acá se piden algunos datos de los académicos, el root, su correo, la facultad, el rol que van a tener en el proyecto. Recuerden que pueden ser o líderes, o líder, un solo líder, o coordinador de disciplina, que es este rol que tienen. Se escoge dentro de los académicos que ya participan en el proyecto, que pueden participar a través de asignatura, una persona que va a actuar además como coordinador de disciplina, que se va a preocupar de que las asignaturas de su carrera participen de manera correcta, que se genere la información que se tiene que generar de evidencia de las participaciones, y los académicos participantes que solamente tienen este rol de poder ejecutar las actividades, qué sé yo, acompañar a los estudiantes, validar productos, etc. El contrato, si es hora o planta, las horas cronológicas y las responsabilidades. Es importante que la responsabilidad se pueda indicar de manera más específica qué es lo que va a hacer cada académico para que se entienda su participación y estén claras también desde el principio las responsabilidades, lo que va a resguardar o va a contribuir a un éxito del proyecto, porque cada académico, cada miembro tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Y cuáles son los errores que a veces se encuentran. A veces nos pasa que se repite el rol, es decir, pone el líder, y en la descripción de responsabilidad pone el líder nuevamente, cuando lo que se pide ahí es poder comentar un poco cuáles son las responsabilidades como líder. Por ejemplo, relación con las contrapartes, elaboración de informe, coordinación entre los académicos, etc. O las horas no son coherentes con las responsabilidades, son muchas horas en relación al rol o son muy pocas horas en relación al rol, o también están mal consideradas, pensando que los académicos ya tienen una jornada de trabajo contratada, por lo tanto no pudiera excederse de eso. ¿Ya? No se señala un coordinador de disciplina para todas las carreras participantes. Aquí recuerden que la carrera de líder no necesita que exista un coordinador de disciplina, porque se entiende que el líder a su vez participa como coordinador de su carrera. Todos los académicos hacen lo mismo, o al menos es como se ve en el proyecto, porque no se indicó de manera más específica el rol de el aporte de cada académico.
o no se hay, por ejemplo, muchos académicos asociados a una asignatura o a una carrera y eso no se justifica en relación con la cantidad de estudiantes, no se logra percibir por qué participan tantos académicos en relación al número de estudiantes que participan, por ejemplo. Todas esas cosas hay que ir explicitándolas para que se comprenda mejor y no existan después correcciones o preguntas adicionales para poder comprender esos aspectos. No se señala quiénes van a ser responsables de los productos académicos, es súper relevante y es obligatorio que exista un responsable, porque los productos académicos son productos que lo que buscan es contribuir a nivel externo, por lo tanto tienen que tener una calidad mínima, estandarizada, la información que vaya ahí tiene que ser validada por un experto, porque podríamos generar problemas gravísimos si hay una información equivocada en un producto académico que circula. Eh, entonces, es realmente importante que exista una validación. Eh, no se señala, perdón, eso ya está. A continuación, hablamos también de las comunas que participan en el proyecto. Ahí es importante ser súper concretos y no demasiado ambiciosos con las comunas. La comuna tiene que ver con el lugar donde se implementa el proyecto, no el lugar de procedencia de los beneficiarios, porque, por ejemplo, si vamos a trabajar con un CESPAM, es probable que exista gente de muchas comunas o un hospital, por lo tanto ahí la comuna va a ser donde está circunscrito, donde está de manera geográfica. Bueno, ustedes pueden abrir el formulario y para poder visualizar, que yo les voy a ir comentando y leyendo en voz alta las preguntas del formulario para que las podamos seguir con el taller. Bueno, en esa misma sección que es la sección participantes, hay que indicar quiénes van a ser los beneficiarios externos del proyecto. A veces pasa que existen algunos errores al momento de ingresar los beneficiarios en el proyecto, a veces no hay coherencia entre el número ingresado y la descripción o el tipo de beneficiario. Por ejemplo, si yo digo que voy a trabajar con los profesionales, por ejemplo, del hospital, de un área específica, yo debería poner, por ejemplo, si son 20, 20, y en el nombre del beneficiario debería poner miembros del equipo, del área, del hospital, etcétera. Porque si yo pongo 30 y pongo hospital, lo que se lee ahí es 30 hospitales, no necesariamente 30 miembros. Entonces ahí es súper importante ver la coherencia entre el número de beneficiarios y el nombre del beneficiario. Estábamos en esta sección de beneficiarios, entonces aquí obviamente es importante clasificarlo de manera correcta, si es directo o indirecto. Los beneficiarios directos van a ser quienes se van a beneficiar directamente de las actividades. Por ejemplo, nosotros tenemos contemplado un taller para los apoderados de un colegio, serían beneficiarios directos. Si tenemos un taller, por ejemplo, si en una iniciativa, por ejemplo, solo vamos a trabajar con los estudiantes, los escolares, por ejemplo, un colegio, los escolares serían los beneficiarios directos y tal vez si lo que vamos a trabajar con los estudiantes beneficia de alguna manera, de manera colateral a los apoderados, habría que clasificar a los apoderados del colegio, por ejemplo, como beneficiarios indirectos. ¿Ya? Eso en relación a los beneficiarios externos. En relación a las organizaciones externas participantes que también van en esta sección, aquí lo que sucede usualmente es que se agrega la organización de manera normal, pero no se agrega el contacto de la organización, es decir, los datos de la contraparte que va a relacionarse con nosotros en el proyecto como representante, como miembro de esta organización. Entonces pasa que a veces acá, luego de agregar la organización, lo dejan hasta ahí, ponen guardar, completar los datos, pero luego tienen que agregar el contacto, ¿ya? Que se agrega una vez ingresada a la organización, les va a aparecer una especie como de icono que dice agregar contacto y ustedes lo agregan ahí para poder completar esa información. Eso es súper importante porque normalmente se les olvida y es un requisito de admisibilidad. ¿Ya? También otra cosa que sucede es que, bueno, en esta sección donde se agrega una organización hay que seleccionar algunos roles que son roles que están ahí predefinidos, que cada organización va a tener en el proyecto y a veces esos roles no son coherentes con lo que ya se describió en la coconstrucción, con el rol que las organizaciones van a tener por ejemplo, en la co-ejecución del proyecto. Entonces ahí también tiene que estar eso alineado.
En relación a la participación de estudiantes y carreras, que es lo que se agrega acá más abajo, que esto es vital en el proyecto, aquí lo que sucede a veces, bueno, ustedes tienen que agregar la carrera, la sede, la asignatura, los estudiantes totales del nivel o sección que participa y los estudiantes que efectivamente van a participar. También tienen que señalar si participa el docente que dicta la asignatura. Esto, si bien acá está como opcional, es obligatorio. Lo ponemos como opcional para poder saber si efectivamente el académico que dicta la asignatura va a participar, pero esto es obligatorio. Los académicos sí o sí que dictan una asignatura tienen que participar porque la participación de los estudiantes está asociado al resultado de aprendizaje de la asignatura. Entonces, la persona más idónea que puede resguardar eso y que lo puede fomentar es el académico que dicta la asignatura. Y luego al lado hay que seleccionar cuál es ese académico, y esto está conectado con la sección anterior de académicos participantes, por lo tanto acá ustedes pueden seleccionar uno o más académicos que hayan previamente registrado en la sección anterior donde se registran los académicos, que esta inicial que estaba acá. ¿Ya? ¿Qué errores a veces se visualizan? Que a veces no están incluidas las asignaturas de todas las carreras que ya han señalado más arriba. A veces se señalan carreras en la primera sección, que es la sección de antecedentes generales del proyecto, que en realidad no participan con estudiantes en el proyecto. En esos casos la carrera se entiende que no participa. Independiente de que existan académicos de esa carrera, solamente la carrera va a considerarse como participante cuando hay estudiantes. ¿Ya? Entonces hay que fijarse que todas las carreras que están participando deben tener su asignatura en esta sección. Lo que les decía en relación al profesor, los profesores tienen que participar sí o sí, y también tienen que estar correctamente asociadas las asignaturas, los profesores a las asignaturas. Eso se selecciona, hay que seleccionar el botón, luego poner más y luego guardar. A veces pasa que solo presionan el más para poder agregar el profesor, pero hay que adicionalmente ponerle guardar, porque si no, eso no guarda y es una cosa frecuente que nos pasa, ¿ya? Eh, Luego, bueno, los resultados de aprendizaje, que también es muy importante, ya les comentaba yo que está en la sección bidireccionalidad, les comentaba yo que toda la participación de los estudiantes está anclada en los resultados de aprendizaje, por lo tanto hay que señalarlos acá, y esto tiene que ser coherente con las cosas que los estudiantes van a hacer en el proyecto, ¿ya? En relación a esta sección pasa que no ponen el resultado de aprendizaje de manera textual, tiene que ser de manera textual, hay un solo resultado de aprendizaje que está en el programa de asignatura y que lo que les decía no esté relacionado con lo que los estudiantes van a hacer. Luego hay una pregunta que tiene que ver con mencionar las estrategias o instrumentos que los académicos van a implementar para evaluar la contribución interna de los estudiantes, es decir, el logro de los resultados de aprendizaje y por ende los desempeños esperados. A veces pasa que acá, en vez de responder respecto de cómo van a evaluar la contribución en los estudiantes o el logro de los aprendizajes, hablan de la evaluación en general a los beneficiarios, y esta parte no tiene que ver con eso, tiene que ver solamente con los estudiantes. Luego, en relación a los productos académicos, que es esta sección de más abajo, que no es obligatorio poner, pero evidentemente se espera que los proyectos identifiquen los productos académicos que van a lograr eh, y que obviamente puedan proponer productos adicionales que puedan incrementar la contribución del proyecto. Acá lo que sucede es que a veces no están bien descritos, están descritos de manera muy genérica, o las fechas de cumplimiento también no están dentro del periodo de ejecución del proyecto. Cuando estas fechas pueden estar fuera de ese periodo, cuando son productos de investigación, participación en congresos que obviamente no están dentro de, no pueden ser controlados por los académicos. Entonces, aquí que debería se observa que la selección del producto, también la clasificación, porque hay distintos tipos de productos, está equivocada, que no se precisa de manera un poquito más específica el producto, y luego viene el poder incorporar algunas referencias adicionales sobre la participación de otras modalidades de estudio. Con otras modalidades de estudio nos referimos a modalidades como advanced, vespertino, posgrados, diplomados. Ojo que en este llamado solamente se va a considerar como puntaje, para poder obtener un puntaje adicional, la participación de posgrados, magíster, doctorados o especialidades médicas u odontológicas, pero no diplomados. Es decir, los diplomados pueden participar, pero en esta versión no se va a considerar esto como un valor agregado para obtener un puntaje adicional.
Entonces, a veces pasa que cuando se refiere acá la participación de otras modalidades de estudio, no se señala bien tampoco cuántos estudiantes van a participar, etc. En el financiamiento que aportan las organizaciones externas y las unidades USS, que es este otro capítulo, acá a veces no están bien clasificados, no están bien cuantificados, perdón, en esta parte que es donde se señala cuáles son los aportes que pueden ser pecuniarios, es decir, en dinero, o no pecuniarios, es decir, de manera valorizada, es importante que puedan cuantificar correctamente y completar los datos, porque a veces sucede que no ponen la cantidad y el sistema no puede valorizar, cuantificar en pesos este aporte que es valorizado. ¿Ya? Entonces es importante completar todos los datos y recuerden que ojalá todas las organizaciones debiesen aportar en la ejecución del proyecto, pero al menos una organización de las que participa sí debiera hacerlo de manera obligatoria. Financiamiento de unidades USS, esto no es obligatorio, esto solo si es que hay un aporte por parte de las facultades, de los departamentos, un aporte adicional, se puede poner. Y acá, en el ingreso de cuentas, como les decía, para poder completar esta información, tienen que previamente haber configurado las etapas, que estaba más arriba, no lo vimos ahora, pero está en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque los montos se van a tener que distribuir por etapas. Entonces, si no están las etapas hechas, el sistema no te deja completar de manera adecuada el presupuesto. ¿Ya? ¿Qué debilidades podemos visualizar en el presupuesto? Que las justificaciones sean muy generales y no permitan comprender si el presupuesto es correcto o no. Es decir, debiese cuantificarse correctamente cuántas personas, por ejemplo, si se van a entregar colaciones, a cuántas personas, el valor de la colación, si se van a hacer viajes, traslados, cuántos traslados, eh, desde qué punto, a cantidad de kilómetros, si es que es necesario, cuánta cantidad de personas, etcétera. Toda esa información es clave para poder comprender y que el presupuesto se pueda evaluar en su coherencia, porque recuerden que también hay una rúbrica asociada al presupuesto. También a veces hay una clasificación incorrecta de los gastos, hay que fijarse muy bien que estén correctamente clasificados. Por ejemplo, si yo voy a contratar profesionales externos que no pertenecen a la universidad, esos profesionales no van en la sección de académicos que estábamos mirando hace poco, ni tampoco van en la cuenta honorarios académicos, sino que van en la cuenta otros honorarios. O sea, profesionales externos que se van a contratar. Obviamente no todos los proyectos necesitan este tipo de profesionales, lo mismo en el caso si que el proyecto va a considerar laborantes, también van en esta cuenta. Y ahí es importante también después informarse de algunas prácticas que tienen que implementar al momento de utilizar esta cuenta. Eh, pero los equipos ahí les pueden comentar básicamente si vamos a incorporar profesionales que no pertenecen a la USS, tenemos que hacerles una pequeña inducción, nosotros tenemos material formativo para eso, para que entiendan qué es un proyecto colaborativo, sobre todo si estos profesionales van a tener un rol relevante dentro del proyecto, y lo mismo en el caso de los laborantes, si se van a relacionar con los estudiantes o con otros académicos, y dicen entender un poco más de qué se trata la vinculación con el proyecto. Bueno, si bien no son obligatorias las cotizaciones, sí aportan harto a la claridad del presupuesto y se espera que también estén actualizadas para que luego cuando se ejecuten los gastos, la cuenta tenga todo el presupuesto que necesita para poder implementar las actividades. Bien, hemos llegado al final del taller, me pasé, no, estamos aquí ya casi, justo 4 minutos. Aquí en la PPT están los nombres y cargos de los equipos que pertenecen a cada una de las sedes. Es importante que ustedes se contacten con ellos, puedan utilizar las diferentes herramientas de apoyo porque eso va a incrementar mucho las posibilidades de poder adjudicar el proyecto. Entonces tenemos acá el equipo de Santiago, de Concepción, de Patagonia, de Valdivia, y también el equipo central, bueno, tenemos a nuestro director general, que es Diego Ramírez, yo que trabajo como jefa nacional, Julio, que está aquí a mi lado, que es el jefe de gestión financiera, tenemos una jefa de formación en BCM también,
Por eso tenemos una serie de recursos formativos y estamos haciendo cada vez más cursos de formación para que ustedes también puedan estar atentos y se puedan informar y participar de todas estas instancias de capacitación. Tenemos un director de datos y tenemos también un director de datos que trabaja con todas las estadísticas que vamos generando, que van generando todos estos registros que tenemos en nuestra plataforma, y también un jefe de edición, que es Claudio Domínguez, que es quien desarrolla la redacción de todos los productos de difusión que nosotros desarrollamos, y también un jefe de diseño de productos que tiene que ver con la parte digital. ¿Por qué les muestro también a las personas que pertenecen al equipo de diseño en general? Porque durante la ejecución de los proyectos que adjudican, hay algunas instancias en las que a lo mejor va a haber algún relacionamiento, por ejemplo, cuando hacen productos académicos, hay un uso de los diseños, de los logos, también hay la gestión presupuestaria, si bien se hace a través de la sede, la gestión del gasto propiamente tal se hace a nivel central, Claro, acá, porque pasan como... ¿ya? Chao. Eso, y también recordarles que tenemos nosotros una plataforma digital que está en ISU, que es, a ver si puedo mostrárselas. No, me cuesta Modelado, moverla, modelado, modelado. que es acá, se los muestro enseguida. Aquí nosotros tenemos una serie de recursos que vamos publicando, si los quieren ver ordenados acá en Stack, ahí mandando boletines, orientaciones, rúbricas de evaluación que también hemos puesto a disposición, etcétera, ejemplos de productos académicos para que ustedes ahí puedan consultar cuando quieran. No sé si hay alguna duda. También dejar los invitados para el último taller de esta serie que se va a realizar el día viernes, que lo va a realizar justamente Silvana Arriagada y que va a abordar herramientas, recomendaciones, consideraciones a tener en cuenta cuando nosotros dentro de los proyectos colaborativos eh, consideramos trabajo interdisciplinario entre las diferentes carreras. Sabemos que es un ámbito difícil, tiene distintos desafíos asociados al trabajo interdisciplinario, a la coordinación, a los contenidos, qué sé yo, a la adaptación de los contenidos, a los productos que se esperan, por lo tanto ahí esperamos que ese taller también sea de utilidad. Ese taller y este también van a ser grabados y publicados en la sección cultural de la plataforma. Eso, muchas gracias. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Tengo una consulta, no sé dónde poner la manito, así que disculpe que lo haga a voz alzada. Primero que todo, muchas gracias, Consuelo y Julio, por la reunión, muy ilustrativa. Una consulta que le hago directamente a Julio, eh, a propósito de las reuniones con el equipo, con Magdalena y Carolina. Entiendo que, Julio, del presupuesto disponible para los PTH, se puede hacer alguna inversión que no alcance a ser incorporada en un proyecto colaborativo por el volumen de recursos, digamos, pero que sí aporta a otros proyectos incluso que se han ejecutado en años anteriores. Por ejemplo, licencias. Las licencias son transversales para varios proyectos, pero con el monto para un segundo semestre de 1,5 millones, prácticamente un tercio de ese presupuesto sería en una licencia. Entonces, quisiera confirmar que sería posible utilizar recursos del presupuesto PTH para ponerlo como un aporte a los proyectos colaborativos, uno o más que estén postulándose este semestre. Claro, mira, igual hay otro mecanismo que se podría ocupar, que estamos como quizás este año empezando a implementarlo, que es prorratear el gasto en varios proyectos de algo que sea transversal, pero claro, tendría que quedar postulado en cada proyecto y eso puede ser de repente un poquito engorroso, pero lo estamos empezando a implementar, por ejemplo, cuando a veces se hace un evento de lanzamiento para los proyectos Claro. colaborativos y cada proyecto chico consideró un coffee break, entonces consolidamos en una gran compra y después le asignamos a cada proyecto su parte. Pero eso quizá con la licencia puede ser un poquito más engorroso. Dentro de los recursos del PTH efectivamente está el aporte para todo lo que sea, cierto, lo que es
hacer crecer, difundir y mejorar el desarrollo de los programas. Y si ahí hay algo que tributa específicamente a varios proyectos, sí se puede también utilizar de esa manera. Perfecto. Bueno, a lo mejor estoy repitiendo la pregunta, pero en el fondo sería lo mismo, por ejemplo, para un documento, para una producción que uno quisiera hacer de algún carácter más masivo para distribuir resultados, por ejemplo, en un documento, ¿verdad?, que uno envía a diseño externo Ujú. para no ocupar recursos que a lo mejor de tiempo no hay disponibles, y uno puede ahí incorporar en esa llamémosle publicación, los distintos proyectos con sus resultados. Igual pienso en años anteriores, digamos, como un producto de difusión, ¿verdad?, de lo que es la tarea de BCM, sobre todo con beneficiarios que no son directamente los con los que uno trabajó, pero que sí se benefician del resultado de una intervención en BCM. Claro, claro, en la medida que efectivamente esto forma parte de lo que es el gran programa Exacto. territorial y la participación, digamos, corresponde a los distintos proyectos individuales, se puede efectivamente consolidar en un gran documento, efectivamente. Correcto. Ok, muchas gracias. Ah, Humberto. Súper, muchas gracias Humberto. Recordamos que todavía está abierta la posibilidad de hacer consultas a través del correo en un periodo formal que está estipulado en las bases, sí, que es hasta el 15. Así que también, si siguen quedando dudas sobre este aspecto, también lo pueden mandar a través del correo a bcn.uss.c. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Perfecto, entonces, si no hay más consultas, les agradecemos a todos su atención, su participación y los dejamos invitados al tercer y último taller que está planificado desde La Paz y desde Vive el Centro. Así que muchas gracias, que tengan buena tarde.